Bueno, Laura, muchísimas gracias por estar en este nuevo programa de Entrevidas TV en casa. Bueno, gracias a vos por invitarme, la verdad que un gusto estar aquí en este espacio. El gusto es mío. Voy a estar hablando con Laura Delgado. Vamos a estar hablando de su flamante novela, La hija de la vejez. Acá voy a mostrar, tenía acá algo marcado, pero ahí voy a mostrar la tapa. Muy buena, de Enero Editorial. Como siempre, son ejemplares, la verdad que hermosos los que hacen Muy ahí en lindo. Enero. Bueno, le mando un saludo ahí a Corina y a todo el equipo de la editorial. Bueno, pero antes de hablar de tu libro, La hija de la vejez, que de vuelta voy a mostrar la tapa, es una hermosura. Sí. Eh, Lau, contá un poquito, primero, cómo fueron tus comienzos como lectora. Bueno, mira, yo la verdad que soy una lectora literaria tardía. En casa no había muchos libros. Sí había otra cuestión familiar por ahí de las artes, la familia de mi mamá muy grande, donde había gente que tocaba la guitarra, que cantaba, se hacían muchas peñas. Mi mamá recitaba, pero recitaba en su juventud, digamos. Yo no la llegué a ver recitando. Pero sí hay, qué sé yo, todos mis hermanos y yo hemos estudiado piano, guitarra o alguna cosa. Ninguno llegamos a ser artistas, digo, pero tengo una familia en donde algunos tíos y algunos primos, tengo primos escritores, primas escritoras, y pintoras y demás, como que esto siempre anduvo dando vueltas. Pero en casa no había mucho libro. Yo en realidad de chica, por ahí, bueno, leí los clásicos, cosas por el estilo, después, bueno, algo en la escuela, El Principito, Juan Salvador Gaviota. Yo recuerdo así como un libro que me conmovió muchísimo y que me tocó el corazón, que fue Mi planta de naranja lima. Creo que lo debo haber leído a los 10, 11 años y bueno, esa realidad de un pibe brasilero que podía vivir esas historias me conmovió profundamente. Y sí tenía como una admiración por la lectura. Una gran amiga mía de la niñez en su casa sí eran recontra lectores y ella leía de a 4 o 5 libros desde muy chica por vez, y yo tenía como una admiración hacia eso, pero no me ponía a leer, ¿viste? Hasta una cuestión de a veces eh, eh, al día de hoy sigo siendo una lectora lenta, que por ahí se me irrita la vista o que profundizo mucho y vuelvo atrás. Y bueno, la verdad es que yo me puse a ser lectora literaria más grande. Sí, me dediqué a la educación, soy docente de primaria, pasé por varios cargos y mirá lo que es la vida, ¿no? Yo era muy lógico matemática, me encantaba matemática, de todos modos no quise seguir, me gustaba geografía, no quise seguir ninguna de las dos carreras de profesorado porque quería algo más, yo me daba cuenta que había algo más humanístico que me gustaba, que seguir, no quería estar siempre con los números. Y como docente nunca me tocó dar matemática. Siempre tuve durante muchos años grados grandes. Cuando llegué a una escuela donde después trabajé casi todo el resto de mi carrera, me dieron lengua en los grados grandes, ¿no? Y me agarré la cabeza, porque lengua es un mundo, ¿no? Está la gramática, la ortografía, la Hay un sintaxis, la montón. lectura. Y había un proyecto muy lindo en la escuela de lectura por placer, ¿no? Más allá de todo lo otro que se hace con la lectura. Y yo fui un poco ahí, no sé si decir rebelde o creativa, pero yo armé un proyecto de lectura con los chicos en donde los llevaba primero a la Feria del Libro Infantil a elegir libros, ¿no? Yo una convencida de que los libros tenían que ser elegidos por uno para que realmente hubiera una cosa placentera o de, bueno, y después trabajamos con un decálogo de que no era obligatorio terminar un libro, que uno se podía saltar páginas, que uno, bueno, trabajaba junto con una bibliotecaria muy piola que eh, los hacíamos, los preparábamos primero, ¿no? Bueno, cómo se busca un libro, por dónde te puede gustar un libro, está el que le gustaba la tapa, el que le gustaba que tuviera dibujos, el que le gustaba de misterio, el que le gustaba, bueno. Y después de esa preparación íbamos a comprar libros a la Feria del Libro, con algunas pautas, donde primero veían los stands, tomaban nota, y después nos decían a mí, a las otras docentes que me acompañaban, que tuve gente que me acompañó muy bien en eso, bueno, nos mostraban lo que habían elegido, porque ese libro después iba a circular por el grado, ¿no? Y entonces, en lugar de tomarles a los chicos 10 preguntas sobre el contenido del libro, a ver si habían leído hasta el final y demás, yo les hacía hacer alguna expresión artística combinada además con algún contenido de lengua. Por ejemplo,
una carta, yo les enseñaba la carta amistosa, que en ese momento se enseñaba, ahora con el WhatsApp ya ni se sabe cómo es, una carta amistosa a un personaje. Entonces había una cosa creativa de conectarse con el personaje, además de que enseñábamos la parte formal de una carta, digamos, ¿no? De cómo se escribía, ¿no? Cómo se empieza, un saludo, qué sé yo. Y se interconectaban con ese personaje. O la tapa del libro en un collage grande, pero ese collage no era la tapa del libro que tenía el libro, sino lo que ellos hubieran puesto de tapa. Y todas esas actividades, además, una vez por semana o cada 15 días, pasaban a mostrarlas o a leerlas en voz alta al resto de los compañeros. Con lo cual había una suerte de publicidad de ese libro a través de la actividad que se hacía, o una carta formal al autor, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí trabajábamos más la crítica. Bueno, y los chicos se enganchaban mucho y estaban esperando que les tocara elegir libro para elegir ese que el compañero les había, los había entusiasmado a través de la actividad. Bueno, la verdad es que yo por ese entonces leía mucho material educativo, ¿no? De pedagogía, de didáctica y demás, pero además conformé una familia, tengo 3 hijos. La verdad que lectura literaria mucho no leía, pero sí me di cuenta que me picaba el bichito de que eso mismo que hacían los pibes, bueno, en algún momento me tocara hacerlo a mí, ¿no? Y, Así que ya un poco grandecita me puse a hacer narración oral y empecé a leer más, y después de narración oral en La Manzana de las Luces, bueno, empecé en Casa de Letras, que es un lugar genial porque, bueno, hice la formación de escritura creativa, donde, bueno, escribís, pero además lees mucho, ¿no? Aprendí a leer, además, a conocer los autores, las autoras. Bueno, la verdad que una formación hermosa que es como, bueno, te van tirando cosas y se analizan y después, bueno, uno sigue a esos autores que más te gustaron o no, y bueno, actualmente participo de grupo de lectura porque me parece que es tan importante para la escritura como la escritura de los talleres mismos de escritura, digamos, ¿no? Me parece que la lectura es fundamental para sí, la es escritura. fundamental. Yo creo que para escribir primero hay que ser un buen lector o leer mucho. No sé si buen lector, pero leer Sí, mucho. sí, ¿Y sí. en qué momento decidiste, digamos, empezar a escribir, abocarte a esto que decís, ¿no? ¿Cómo fue ese momento donde dijiste, bueno, voy, por ejemplo, a Casa de Letras? Sí, bueno, porque narración oral me encantó, pero yo soy muy, yo también, bueno, anteriormente había hecho talleres de canto y demás, pero bueno, esta cosa de salir a escena que a todo el mundo le pasa, a mí me ponía histérica, digamos, ¿viste? Era una cosa que la padecía mal. Si bien me encantaba la actividad de narrar, pero bueno, en el grupo, con gente conocida y demás, pero no me entusiasmaba como una actividad para hacer, digamos, ¿no? Claro. Y sí me gustaba más la parte de escritura. La verdad que además yo en narrativa, si bien siempre en informes o cosas para los chicos o informes de trabajos, digamos, siempre fui relativamente buena, digamos, ¿no? Para escribir y para demás. Pero bueno, como me empezó a interesar la literatura y demás, bueno, empecé a pensar en la posibilidad de escribir. Y entonces supe de Casa de Letras, en realidad, porque Casa de Letras en ese momento también tenía la escuela de narración oral, pero bueno, supe que también estaba la de escritura y me incliné más a la escritura. Soy un poco metida hacia adentro, me gusta el trabajo, o sea, asisto a talleres y demás, pero el trabajo de escritura es un poco más personal, digamos, Claro. ¿no? Después sí me gusta y ahí no tengo ninguna vergüenza y acepto las críticas y demás. Me parece que también es muy importante lo que uno escribe en algún momento trabajarlo en grupo, porque la verdad que las devoluciones son siempre súper interesantes, más allá de que uno las siga o no, o que siga con lo que hizo al principio, pero me parece que esto de la escritura en grupos, o por lo menos el trabajo de leerse en grupo y de leer a otros que están haciendo también un proceso, me parece que es importantísimo y muy Sí, también enriquecedor. enriquece, ¿no? Enriquece también el texto tuyo, ¿no? Y por ahí tomás Sí, las absolutamente. devoluciones para vos y para otros textos. Sí, Y hablando puntualmente de La hija de la vejez, primero, bueno, contame, bueno, vuelvo a mostrar la tapa. Contame un poquito, bueno, cómo nace la historia. Fuiste trabajándola en Casa de sí, Letras, bueno, después la sí, trabajaste con Edgardo Scott, con Leopoldo Brizuela. Contá un sí. poquito cómo fue el proceso. Sí. Bueno, mira, la verdad que es un libro que si yo pudiera decir cuánto llevó, llevó añares, muchos años. Eh,
Bueno, yo soy una hija de la vejez, no soy Irene, la protagonista del libro, porque de hecho yo no quería hacer una autobiografía, pero la experiencia de ser una hija de la vejez sí es mía. Yo pertenezco a una familia, soy la menor de 5 hermanos, con padres un poco grandes, y en realidad la particularidad de que, bueno, muchos hermanos, una familia, viste, donde hay un poco de lío todos los días viste esta cosa del rebaño de gente, pero además yo más chica que mis hermanos, entonces cuando yo era chica, yo jugaba y tenía un mundo, un universo de juegos y de negocios y de ciudades, y era maestra y era madre y todas estas cosas, digo era porque verdaderamente mis juegos bueno, eran como juegan los chicos, ¿no? Y mis hermanas y mi hermano eran más grandes, ya iban a bailar, tenían su pareja, estudiaban ya en la universidad o terminaban el secundario. Y yo la verdad que transitaba ese núcleo familiar de esa manera, digamos, ¿no? Con toda normalidad. Yo no tengo una experiencia de ser hija de la vejez que la haya padecido. Pero sí de pronto, cuando yo en la adolescencia me empiezo a conectar más con mis amigas, con mis amigos, había una experiencia de vida muy distinta, ¿no? Yo era como muy adulta, bueno, además una mamá enferma, que eso también aparece en la novela, este, como que, no digo que era muy adulta, pero era como muy madura, muy seria, ¿viste? Muy tímida también, y había como una experiencia de vida donde cada uno se hacía cargo un poco de las cosas en la familia que por ahí no era la realidad que tenían otros. Esto yo lo descubro muchos años después, digamos, y la verdad que la hija de la vejez era un dicho de mi mamá, ¿no? ¿Viste? La típica, bueno, la hija de la vejez, se cría sola, qué sé yo, porque además, bueno, aparentemente no era demasiado revoltosa ni cosa por el estilo. Entonces, esa experiencia sí es mía. Y yo hice un curso, porque en Casa de Letras hice la formación, pero también hice muchos cursos sueltos que son geniales porque se aborda la niñez, o se aborda la construcción de personajes, o se aborda algún autor, o el narrador, bueno, cosas que fueron alimentando toda esa carrera de escritura y de lectura, y había hecho un curso de escritura de infancia, había leído a Nora Lange, a La lengua suelta de Canetti, bueno, etcétera, y otros libros con Mariana Docampo. Y ahí yo empecé como a pensar en estos relatos de infancia, porque fue una infancia muy linda, una familia muy grande, de muchos primos, en mi casa se hacían fiestas, también había grandes tragedias, lamentablemente falleció mucha familia muy joven, sin embargo esto no aparece tanto en el libro, pero sí esta experiencia de lo que era la vida así, digamos, ¿no? Con muchos primos y con muchas Claro. fiestas y La con, bueno, multitud, todas claro, estas multitud. cosas que eran muy lindas. Entonces, bueno, ahí yo empiezo con esta idea de empezar a escribir algunos relatos o algunas cosas, y durante la formación escribí algunos de esos relatos. Luego yo hago, entre medio de la formación, porque no la hice toda de corrido, hago taller con Edgardo Scott, que lo conozco en lectura, en una de las materias de lectura, y hago un taller con él en Fedro, con otra gente, y empiezo a escribir estos relatos de infancia, que son una parte del libro, ¿no? Relatos bastante autobiográficos, de un modo muy anecdótico, digamos, ¿no? Lau, Entonces, por ahí para el que todavía sí, no tiene el libro, que bueno, es aconsejo que lo verdad. busque, que es muy bueno. La novela está escrita en dos voces. En Sí. tercera es lo que está pasando en el presente del personaje Irene, que es la protagonista. Y después nos encontramos con, en primera, todo lo que tiene que ver con la infancia, ¿no? Y recuerdos de la juventud, de la niñez de Irene. Digo, más que nada para poner un poco en situación bueno, los que Tal todavía no tienen cual, el libro. para que se entienda, sí. Bueno, esos relatos que están en primera, que son la historia de Irene, por supuesto que adaptados al presente de la novela, que es más ficcional, Exacto. bueno, yo primero los contaba en forma casi de anécdota, digamos, ¿no? Todavía me faltaba andar mucho para comprender un poco, bueno, de qué se trata la literatura, ¿no? Y después trabajando con Edgardo, él un día me dijo, mira, los relatos están muy lindos, están bien narrados y demás, las historias son muy bien, sí, pero bueno, ¿vos qué es lo que querés contar con esto? ¿Por qué estás contando esto? ¿Cuál es el sentido? Bueno, flor de pregunta me hizo, Buena ¿no? pregunta. Que no fue fácil de comprender al principio, qué me quería decir con esto. Y me sugirió, venía el verano, yo me había anotado para hacer la tutoría con Edgar, con
Leopoldo Brizuela al año siguiente, que me faltaba hacer. La tutoría, también explico, es ya un momento de la carrera, de la carrera de formación donde se trabaja con una obra propia, no tanto como ejercicios, sino con Es una obra como una propia. clínica de novela. Exactamente, sí. Entonces, bueno, él me sugiere una cantidad de textos muy interesantes que yo leí frenéticamente durante el verano y otras cosas que yo también tenía pendientes. Por ejemplo, leí mucho a Alice Munro, que me encanta, que la conocí de la mano de Cecilia Sorrentino, con quien hago hoy también, pertenezco al grupo Marginalia de lectura. Edgardo me sugirió La familia de Gustavo Ferreira, Hospital de Jorge Consiglio, Hospital Phoenix Posada. de Musli. Sí, estuve leyendo también a Sara Gallardo. Bueno, la verdad que me metí ahí, digamos, en la parte literaria y ahí comprendí la pregunta que él me hacía, ¿no? Y entonces, bueno, esos textos fueron redefiniéndose. Pero además, eh, también ahí empecé a concebir qué es lo que yo quería hacer con los textos, que no quería un conjunto de relatos, sino que en realidad lo que quería era insertarlos en una novela, en un presente, y que eso fuera, bueno, la forma de la novela, la forma de escritura, también surgió en todo ese proceso, ¿no? Esta forma de a dos voces, de un personaje. Y entre medio también había hecho un taller con Luciano Lamberti de construcción de personajes, y fui construyendo personajes. Bueno, cuando llego a la tutoría de Leopoldo Brizuela, llego con un conjunto caótico de ideas, escenas, personajes, estos relatos de infancia y una idea de lo que quería hacer. Con todo eso así llegué, que me acuerdo que le pasé a él una cantidad de páginas y le propuse la idea. Bueno, y a partir de esa idea y de los comentarios de él y demás, empezó a surgir la novela y ahí empecé a sentarme a escribirla. Fue muy interesante porque la intención era, que esto es un poco lo que trabajé con Edgardo, ¿no? Cuando él me decía esta cosa del sentido, yo descubrí que lo que yo quería contar era, bueno, la experiencia de ocupar un lugar en la familia, que en mi caso era la hija de la vejez, digamos, ¿no? La experiencia, que después, bueno, la novela no es absolutamente autobiográfica, tiene muchas experiencias mías, pero contadas desde la experiencia, más que de Claro. los hechos reales como sucedieron, digamos, No, y por ahí ¿no? se nota mucho en lo que tiene que ver con la infancia, ¿no? Por ahí dice, Sí, bueno, obviamente que después pintás un poco la historia, ¿no? Buscás sí, ficción, o sea, volver ficción a algunas situaciones, pero hay cosas que por ahí uno dice, por ejemplo, hay una parte que cuando ella habla de que hay una foto que le hicieron desaparecer en el álbum porque a ella le daba mucha angustia, que era una foto de su hermano Octavio, una foto en blanco y sí. negro de Octavio disfrazado de payaso, por ejemplo. Sí, sí. Y que ella podía percibir, bueno, no lo quiero contar porque es un poco el kit de ese No, relato, no, ¿no? claro, no que se frena ahí para no, Pero tampoco la spoilear. percepción que ella tenía con esa foto, ¿no? Digamos, bueno, además, muchos de esos relatos tienen que ver con objetos, con fotos, Sí, el con regalo que le hace lugares. el padre, ¿no? Que esperaba un regalo y recibe otro. Claro, tal cual, tal cual. Estas cosas que, bueno, pero que ella después va resignificando, digamos, ¿no? Y que, bueno, que de alguna manera repercuten en su adultez. La adultez de Irene no es mi adultez, la verdad que yo tengo una vida muy distinta a la de Irene, pero sí algunas sensaciones bueno, que yo fui trabajando a lo largo de la vida. Entonces, Edgardo, cuando trabajábamos esto, me decía, bueno, entonces es una novela un poco más conceptual, como el concepto de lo que es Claro. ser hijo de la vejez. Y que después fue muy interesante porque en la tutoría con Leopoldo, él también era un hijo de la vejez, entonces Leopoldo de pronto se quedaba mirando el techo y decía, claro, los hijos de la vejez. Y yo ahí descubrí que había muchos modelos de hijos de la vejez, digamos, que no es que Sí, yo entraba claro, en una tipificación, ¿no? exacto, Como hay muchos modelos de hijos únicos, por ejemplo, ¿no? claro. Que no todos los, uno a veces tiene esta No, es manía de como que vos estereotipar, ¿no? Decir, ah, si describís es hijo único es un caprichoso, si claro. es, no, bueno, pero toda una reflexión que fue muy interesante mientras iba escribiendo y mientras íbamos corrigiendo mi trabajo y los de otros, esta cosa conceptual, ¿no? De ver, bueno, qué pasó en ese personaje con este lugar en la familia, ¿no? No, es muy, muy Eh, interesante. Y una familia numerosa, ¿no? sí, Lau, me gustaría, puede ser, que leas una parte, un fragmento de la bueno, novela. Estoy hablando con Laura Delgado,
acá muestro nuevamente la novela La hija de la vejez, publicada por Enero Editorial. Pueden escribirle a Enero y pedirle ahí los puntos de venta. Lau, cuando quieras. Bueno, la novela, como contaba Mauro, está escrita a dos voces. En tercera, los capítulos de la adultez de Irene están enumerados. Y después cada tanto se interrumpen con un relato en la voz de Irene, de su infancia en general, o adolescencia, y tienen un título. En este caso se llama La máquina de tejer. Perfecto. Entre mis recuerdos más remotos aparecen las tardes soleadas de invierno en el jardín de casa. Estoy en mi propio mundo. Tal vez juego con una ollita en la que recolecto hojas de plantas y pequeñas bolitas rojas. Sé que no debo llevármelas a la boca porque son venenosas. Mamá está cerca, pero no participa de mi juego. Tampoco sabe cuántas cosas pienso sentada en la laja, atraída por lo que sucede en la superficie de la pileta. El reflejo del sol en el agua verde, las delicadas ondulaciones que genera la brisa, las islas de polen y restos de flores arrinconadas en los bordes, o desplazándose apaciblemente como camalotes. Los bichitos diminutos, tan vitales, que casi alucinados parecen sacar provecho de la podredumbre para reproducirse. Y me surgen tantas preguntas sobre los misterios del universo, de lo infinitamente grande y de lo infinitamente pequeño. Preguntas de las que iré encontrando o no respuesta. Preguntas que en casa no le interesan a nadie. De pronto la veo y puedo sentir cómo su silencioso amor me calienta en el conjuntito de lana que tejió para mí alguna mañana muy temprano, antes de que yo apareciera a interrumpir su labor. Para su tiempo, mamá era una mujer moderna. Las mujeres de su época sabían coser, tejer al crochet y bordar. Pero parece que mi abuela Enriqueta no le había enseñado nada de eso porque había salido muy joven a trabajar, al quedarse viuda con 2 hijos pequeños. De chica había estado pupila y las monjas, que seguramente sí le habrían enseñado labores, aunque ella se resistiera a practicarlas, le hacían entonar el Ángelus muy temprano en la misa de la mañana. En casa de sus tías, con quienes compartía largas tardes de té, aprendió a bailar folclore y a declamar. Allí debe haber nacido la hermosa costumbre de cantar que tenía en casa por las mañanas. Villancicos, villancicos, versos populares y muchos otros que hoy yo, sin proponérmelo, me encuentro entonando más de una vez. Probablemente para salvar el deber ser de su generación aprendió a tejer con la máquina Gnitax que papá le había comprado. Era blanca y parecía un piano cuyas teclas eran agujetas plateadas con la punta redondeada en cuña para evitar que se escape la lana. Por encima se le agregaba lo que para mí era un vaso de licuadora, donde se colocaba la lana que yo le ayudaba a ovillar. Silenciosa, casi taciturna, mamá recorría el teclado con una especie de plancha. Iba y venía, y mi pantaloncito color canela crecía. Cada tanto detenía su vaivén para entrecruzar la lana a mano, con otra aguja parecida a las de crochet, y lo hacía con una habilidad extraordinaria. Tan concentrada estaba en esos momentos que yo trataba de no molestarla. La máquina de tejer se apoyaba en el extremo más luminoso de la mesa de fórmica verde, junto a las enormes puertas de vidrio desde donde se veía el parque, con los árboles pelados de hojas. Creo que ella disfrutaba de esos amaneceres en soledad, como lo hago hoy yo. Quisiera saber qué pensaba en esos momentos, qué preguntas se haría, qué recuerdos traería a su memoria. Encontrar la madeja y destejer su ausencia. Muy bueno, Lau, muy bueno. Recomiendo ahí que busquen la novela, muy buena, La hija de la vejez. Puedo mostrar la tapa, muy linda de Enero Editorial. Lau, muchísimas gracias por esta charla. Me encantó que estuvieras acá en Entrevidas. Bueno, muchas gracias a vos, porque la verdad que son entrevistas muy lindas. Y bueno, espero que les guste el libro. Se puede conseguir en la página de Enero Editorial, tiene venta online con entrega, y está en algunas librerías en Capital, en la librería Norte, en la librería Caburé, en Fedro, me olvido de alguna, bueno, está en Castelar y en Ituzaingó, porque yo soy de Castelar. Así que, bueno, y prontamente la voy a seguir llevando a otras librerías de Capital para que, bueno, para que haya lugares donde también ir a comprar.
Y también pueden ir a la página de Enero Editorial o al Instagram Enero de Enero Editorial. Editorial, o en todo caso pueden consultarte a vos por Sí, Instagram también para tener una precisión, ¿no? de dónde están los puntos de venta. Lau, los puntos. muchas gracias. Te mando un saludo grande. Bueno, ya nos cruzaremos en algún evento seguro. Pero, discúlpame, en Palermo está también en el Arcón, que me trataron muy Nuestro bien Arcón, también. sí, nuestro Sí, en Arcón. nuestro Arcón, sí, Ale y gente muy Fer, un beso macanuda que... grande. Bueno, bárbaro. Bueno, gracias Chao, a vos, Lau. Mauro. Un Hasta abrazo pronto. grande. Chau, chau. Igualmente, hasta luego.